Bien, cuarto paquete reactivador de nuestra economía. Se dice que lo que se busca es que la gente tenga más dinero en sus bolsillos para poder gastarlo en consumir y así reactivar nuestra economía. Medidas importantes, interesantes, pero hay que comprenderlas en toda su dimensión. Para eso tenemos en los estudios de ANCA Noticias al magíster Rafael Varela Pereira, contador público colegiado especialista en tributación, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor Varela? Muchísimas gracias por esta entrevista con ANCA Noticias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Este es el cuarto paquete. Han habido 3 anteriores que no han funcionado, no están funcionando todas las medidas. ¿En qué va a ayudar este cuarto paquete a nuestra economía? ¿Realmente se va a poder llegar a ese 6% de crecimiento del que habla el ministro de Economía y Finanzas? Lo que pasa es que este último paquete que ha anunciado el ministro de Economía va a incentivar básicamente el consumo, digamos, de las personas que ganan en un promedio entre 1.900 soles a 3.200 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a ver beneficiadas el próximo año, porque si se aprueba esta medida, va a regir a partir del ejercicio 2015, para que, digamos, estas personas con el impuesto que dejen de pagar, porque al final eso va a suceder, puedan incentivar el consumo, ¿no? a nivel nacional. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, vamos por partes. Sí. La medida va a reducir impuestos, ¿no? ¿Cuáles son los Así ejes es. principales de este cuarto paquete? Hay básicamente 3 anuncios que ha dado el ministro de Economía. Uno está dirigido a las personas naturales, en las cuales las va a beneficiar en la reducción de las tasas del impuesto a la renta, tanto de cuarta categoría como de quinta categoría. La segunda medida está vinculada a las personas jurídicas, en las cuales el ministro plantea una reducción de tasa del 30% y a partir del 2015 esa reducción de tasa va a ser del 28% y así sucesivamente hasta llegar a una tasa del 26%. ¿No? Y la cuarta medida está vinculada básicamente al impuesto selectivo al consumo con respecto a lo que es los combustibles, ¿no? Así es. Hay medidas a corto plazo como esta última, que es la reducción del combustible, ¿no? Que ni bien se apruebe, podría activarse o implementarse en pocos días. Podría Sí. ser hasta este año, digamos, antes de que acabe el año. Claro, la ventaja del selectivo al consumo, que como es un impuesto mensual, es muy posible dar una medida en la cual se pueda implementar, por ejemplo, a partir del 1 de diciembre. O sea, es más inmediato que la otra medida, que realmente recién nosotros lo vamos a ver a partir incluso del 2016, porque el impuesto a la renta, como es un impuesto anual, este impuesto al final del ejercicio se va a liquidar todavía en el mes de marzo del año 2016. Es ahí cuando las empresas básicamente van a ver cuál es el beneficio que ha tenido, digamos, esta reducción de la tasa. En el tema del impuesto al combustible, ¿en cuánto se reduciría? Nosotros definitivamente lo vamos a sentir. Vamos a ver que el combustible 98, 95 va a bajar. Claro, lo que sucede es que una de las ventajas que tenemos es que, por ejemplo, Petroperú es una de las empresas, digamos, del Estado que, digamos, al momento de sentir el impacto, digamos, de la reducción, automáticamente va a tener que hacer también la reducción de precios de la gasolina. Entonces, eso va a redundar también en el consumo en el mercado automotor respecto a estos combustibles, ¿no? El otro tema que usted comentaba también es el impuesto a la renta. Como lo comentábamos, es anual, recién se aplicaría a partir del próximo año. Se plantea reducir el impuesto a la renta para contribuyentes de cuarta y quinta categoría de 15 a 8% al 2015. ¿Esto beneficiaría solo a personas que ganan más de 4.000 soles o no? No, esta reducción de tasa va a beneficiar a personas que ganan entre 2.000 y 4.000 soles. Pero adicionalmente el ministro indicó, pero aún no ha dicho cuál va a ser la reducción de la tasa, de que también iba a haber un incentivo para aquellos que ganaran más de 4.000 soles, entre promedio 4.000 soles a 9.200 soles. Pero aún no sabemos con certeza cuál es la tasa que se va a plantear reducir y que luego va a ser sometida para, digamos, a esta aprobación del Congreso de la República, ¿no? Bien, doctor Varela, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar tras esta pausa con 2 temas. Estas medidas que reducen los tributos van a ayudar a la formalización porque lo que se quería subiendo los impuestos era precisamente formalizarlo. Ahora, ¿cómo va a funcionar el tema de la formalización? Lo vamos a conocer tras esta breve pausa. Bien, ya estamos de regreso. Estamos con el doctor Rafael Varela Pereira, contador público colegiado especialista en temas de tributación. Y precisamente hablábamos de esas medidas que tienen que ver con cosas tributarias. ¿Ayudarán o no realmente a la formalización? Esa sería la pregunta, doctor Varela.
Lo que sucede es que la medida está más dirigido, digamos, a un sector económico ya formalizado, ¿no? Como son los trabajadores los trabajadores independientes de cuarta categoría y los trabajadores dependientes que tienen renta de quinta, y a las empresas que desarrollan renta de tercera categoría. O sea, yo creo que más que incentivar la formalización, lo que va a ayudar un poco a que las empresas tengan un mejor aire económico para, digamos, sus operaciones. O sea, para incentivar en todo caso el consumo, ¿no?, interno. Se sabe que el 30% de las empresas en nuestro país sería formal y el otro 70% sería la informal. ¿Cómo hacemos entonces para que se formalice realmente estas empresas? Lo que pasa es que, por ejemplo, una reducción de la tasa del 30 al 28%, 26%, es básicamente dirigida para aquellas empresas que generan renta de tercera categoría. Acá estamos hablando de pequeña, estamos hablando de mediana y grande empresa. Pero si nosotros queremos ir a un tema de formalización de todos los sectores, deberíamos buscar medidas que incentiven a la microempresa. Y ese incentivo no se va a dar con una reducción de la tasa del impuesto de la renta de tercera categoría. Definitivamente no. ¿Y cómo se daría entonces? Tiene que haber otras medidas. Medidas vinculadas, por ejemplo, una medida buena, por ejemplo, el tema de incentivar a la contratación de gente joven, ¿no? Es que también está dentro de este paquete, ¿no es cierto? Paquete. Así es. Va a haber se ha presentado medidas para el mejor desempeño en el mercado laboral como incentivos a la contratación de jóvenes. Por ejemplo, ya el gobierno va a asumir parte del seguro social. Claro, por ejemplo, esa es una buena medida, porque uno de los principales, digamos, retos que tiene un microempresario al momento de querer asumir una formalización es, por ejemplo, el costo laboral. Y si el Estado va a asumir parte del costo laboral, me parece que ahí sí estaría bien la medida, ¿no? Pero, como te digo, desde el punto de vista tributario, yo no creo que vaya a incentivar hasta el momento la formalización de la microempresa. Si bien esta medida va a incentivar que las empresas contraten a jóvenes, sin embargo se dice también que estos jóvenes van a ser contratados sin ningún beneficio, es decir, sin gratificaciones. Eso tendría también un lado negativo. Lo que pasa es que, como te digo, uno de los principales problemas que, digamos, asume o piensa un microempresario al momento de querer formalizarse es su costo laboral. Si, digamos, yo como microempresario comienzo a reconocer todos los costos laborales que tiene cualquier empleado, entonces para un microempresario es bastante alto. Realmente es muy difícil para un microempresario pensar que una persona va a contratar y la va a poner en planilla, porque los costos son realmente altos. Y si realmente queremos de que los microempresarios se comiencen a formalizar, tendríamos que empezar a evaluar cuál es lo mínimo que pueda tener de derecho laboral un trabajador que se incorpora, digamos, al sector, ¿no?, formal, ¿no? Lo mínimo sería un seguro social. Al menos un seguro social y también incentivar la prevención, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la AFP, ¿no?, la ONP, ese es algo que muy importante también para el trabajador, ¿no? ¿Cómo lo va a sentir el ciudadano de a pie estos 4 paquetes que ha presentado el gobierno de Ollantaytamala? Lo que sucede es que, como te decía, el beneficio básicamente, en el caso de las personas naturales, vienen a aquellos que tienen ingresos mayores a 1.900 soles. Los demás ni lo van a sentir. Ni lo van a sentir porque simplemente el que gana de 750, que es el ingreso mínimo vital, a 1.900 soles, simplemente ellos no pagan el impuesto a la renta. ¿Cómo estamos en ese tema de tributación con relación a los vecinos latinoamericanos? Lo que pasa es que en los vecinos países latinoamericanos lo que hay más es una presión fiscal por parte de las entidades, digamos, estatales, ¿no? Uno, digamos, de las principales administraciones tributarias que ejerce con mucho control a los contribuyentes, por ejemplo, es la FIDE de Argentina, ¿no? Entonces, se dice que la FIDE de Argentina tiene un poder inmenso en el cual controla mucho, digamos, no solamente la parte tributaria, sino también a nivel cambiario, ¿no? En cambio, en Perú, claro, la SUNAT, si bien es cierto, está ejerciendo ahorita un control bastante exhaustivo de los contribuyentes, no llega todavía a tener un poder tan grande como, por ejemplo, lo tiene la FIDE de Argentina, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora del tema del PBI, ¿no es cierto? Con todos estos cambios, antes estábamos creciendo a 7%, luego creciendo a 5%, luego a 3%. ¿Cómo eso se refleja, por ejemplo, en la situación de pobreza, extrema pobreza en nuestro país?
Lo que pasa es que el crecimiento básicamente se va a reflejar en aquella persona que esté adecuadamente empleada, ¿no? O sea, el poblador común, digamos, de la sierra, de repente no va a sentir, digamos, ese chorreo económico que muchos hablan, ¿no? ¿Estamos en una desaceleración económica definitivamente? Yo diría que más que una desaceleración, estamos en un estancamiento. O sea, que esperemos que los próximos, con estas medidas, esperemos que se puedan, digamos, a reactivar muchos sectores, ¿no? Entonces, ¿se lograría llegar a ese 6% de crecimiento, como dice el ministro de Economía y Finanzas, de nuestra economía? Esperemos que sí. Yo espero que sí. O sea, tengo mucha confianza que sí se lleve, ¿no? Porque si bien es cierto, por ahí van a haber otras personas que digan que no, o sea, yo creo que los peruanos tenemos que sentirnos, o sea, a pesar de que hay medidas que no estemos en acuerdo o nos parezcan insuficientes, nosotros deberíamos, digamos, apoyar al gobierno, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nos podremos sentir optimistas entonces con estos paquetes de reactivación de nuestra economía. Sí, porque al menos el último anuncio sí ha sido un poco agresivo. No en lo que me hubiera gustado, pero sí ha sido agresivo en el sentido que La primera ha dicho que ha sido agresivo, que ha sido audaz, que va a hacer que nuestra economía crezca definitivamente. Es probable, porque una reducción de tasa de 28 al 26% va a hacer que muchos inversionistas extranjeros comiencen a mirar a Perú como una alternativa, ¿no? Por ejemplo, Bolivia me parece que ahorita está en el rango, me parece entre 21 y 25%. Y sé que Bolivia tiene ahorita un crecimiento importante con Evo. Y hace poco Evo ha sido reelegido, ¿no? Como presidente. Entonces, eso se debe a que las últimas medidas que ha tenido Evo ha sido bastante beneficioso para los bolivianos. Doctor, ¿no? usted me decía que dentro de ese paquete de medidas habría faltado una medida, que es ver el tema del IGB. Ah, sí, indudablemente un proyecto que yo sé que existe ahorita en el Congreso de la República está también en plantear una reducción de la tasa del IGB. También la tasa del IGB va a beneficiar el consumo, o sea, si bien es cierto el impuesto a la renta va a dar un respiro a los trabajadores, también a través del consumo también igual, o sea, por ahí la vez pasada veía unas estadísticas en las cuales cuando hubo la reducción de tasa en la época de Alan García, sí trajo un beneficio, o sea, sí hubo una recuperación económica. O sea, se creyó de que se iba a caer la recaudación, pero no fue así. O sea, hubo un aumento de la recaudación posteriormente. Muy bien, doctor Varela, muchísimas gracias por esta entrevista con Anca Noticias. Lo volveremos seguro a llamar para poder consultar más sobre este tema. Hemos tratado un poco de comprender en alguna dimensión lo que son estos nuevos paquetes de reactivación de nuestra economía. Hay que ser optimistas. Hacemos una breve pausa, amigos, y regresamos con más información.